Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy exploraremos el tema el sufrimiento y su relación con la meditación. Si es la primera vez que os unís a estas sesiones, os recomiendo empezar por la primera sesión, donde explico de manera sencilla por qué meditar y cuáles son sus beneficios, cómo mejorar la atención y la calidad del sueño. Como siempre, primero hablaremos sobre los conceptos y luego haremos una meditación guiada conmigo. Muchas veces creemos que sufrimos por cosas concretas, por una enfermedad, por una relación que no va bien, por el comportamiento de nuestros hijos, por perder un trabajo. Pero si observamos más de cerca, si vamos un poco más profundo, nos damos cuenta de que la causa real de nuestro sufrimiento no es lo que ocurre, sino nuestra resistencia a lo que ocurre. Sufrimos porque no aceptamos la realidad tal cual es. Queremos que las cosas sean de una manera determinada. Queremos que nuestros hijos se comporten como creemos que deberían, que nuestras parejas no nos abandonen, que nuestro cuerpo funcione perfectamente siempre, que nuestros planes salgan bien. Y cuando eso no pasa, sufrimos. No porque la vida sea injusta, sino porque nuestras expectativas no se corresponden con lo que es. La raíz de este sufrimiento está en la creencia, muy extendida en nuestra cultura, de que si hacemos las cosas bien, si somos buenos, si planeamos todo con cuidado, la vida nos va a responder dándonos exactamente lo que esperamos. Pero la vida no funciona así. La vida no es un contrato donde nos garantizan nada. La vida simplemente es. Se mueve, cambia. A veces nos abraza y a veces nos golpea. Esto no significa que tengamos que resignarnos pasivamente a todo, ni que dejemos de planear, de actuar, de buscar lo que deseamos. No, pero sí que lo hagamos sin apegarnos al resultado, sin exigirle a la vida que cumpla nuestras expectativas. Y de ahí entra la meditación. Meditar nos entrena a ver la realidad tal cual es, sin filtros, sin añadidos. Nos sentamos, respiramos y simplemente observamos. Observamos lo que sentimos, lo que pensamos, lo que pasa dentro y fuera. Y en ese ejercicio, una y otra vez, aprendemos a estar en el presente y a soltar la necesidad de que las cosas sean diferentes. Y sí, aceptar la realidad no es fácil, no es cómodo, sobre todo cuando se trata de pérdidas, de situaciones dolorosas. Pero cuando dejamos de resistirnos, cuando dejamos de luchar contra lo que es, contra lo que ya es, sentimos algo parecido a la paz. Una calma profunda que viene de no querer controlar todo, de no exigirle a la vida que sea de una única forma. Podemos seguir deseando, pero sin esperar. Podemos seguir actuando, pero sin apegarnos al resultado. Podemos amar, sabiendo que eso implica soltar, dejar ir. Y todo esto lo vamos practicando, poco a poco, en cada sesión de meditación. Meditar nos recuerda una y otra vez que no somos el centro del universo, que la vida no gira en torno a nuestros deseos. Y lejos de ser deprimente, esto nos libera, nos saca de esa lucha constante y nos permite vivir con más ligereza, con más libertad. Es como si nos dijéramos, vale, esto es lo que hay ahora, no es lo que esperaba, no es lo que quería, pero es lo que es. Puedo estar con ello sin huir, sin negar, sin castigarme. Puedo respirar aquí
Con el tiempo empezamos a ver que el verdadero poder está en rendirnos a lo que es, en soltar el control. Y eso no nos vuelve débiles, todo lo contrario, nos hace más resilientes, más conscientes, más vivos. Y cuando la vida cambia, porque siempre cambia, no nos rompemos, no se nos viene todo abajo, nos adaptamos, no porque seamos fríos o indiferentes, sino porque estamos conectados con algo más profundo que nuestras ideas sobre cómo deberían ser las cosas. Meditar es volver a casa, volver al momento presente, donde nada nos promete nada, pero todo está lleno de vida. En ese presente no hay garantías, pero hay verdad. Y en la verdad podemos encontrar descanso. Así que, en este viaje, meditar no es una herramienta más para arreglar lo que no va bien. Es una forma de ver, de estar, de vivir, una práctica diaria que nos permite salir del juego de las expectativas y simplemente ser parte del juego de la vida, con todo lo que eso conlleva. Porque si aprendemos a estar con lo que es, no con lo que debería ser, el sufrimiento disminuye. No porque las cosas cambien, sino porque ya no las estamos peleando todo el tiempo. Porque aprendemos a dejar ir, a soltar. Y soltar, a veces, es lo más poderoso que podemos hacer. Muy bien, pues ahora vamos a hacer una práctica de meditación y vamos a buscar un sitio donde estemos cómodos, sentados sobre una silla o bien en el suelo, en una alfombra, por ejemplo, en posición loto. Si estamos en una silla o en el suelo, la espalda siempre recta, relajada pero recta. Y vamos a llevar la atención a nuestra respiración, ese es el ejercicio. Si es la primera vez que os unís, os recomiendo que veáis la primera sesión donde explico más cosas. Y vamos a cerrar los ojos suavemente y llevamos la atención a nuestra respiración. No hay que respirar de ningún modo concreto, simplemente observar la respiración. Y observar significa simplemente sentirla. Podemos enfocarnos en sentir cómo el aire entra y sale por los orificios de nuestra nariz, o bien cómo nuestro pecho sube y baja según el aire entra y sale por nuestros pulmones. O bien nos podemos centrar en ambas cosas, simplemente es observar la respiración, toda nuestra atención en la respiración y cualquier interrupción que haya, como por ejemplo pues un pensamiento que aparece de repente en nuestra mente, simplemente lo vamos a observar. No nos creamos ninguna imagen, ninguna fantasía, simplemente es sentirlo, ver que está ahí, según aparezca en nuestra mente, pero sin engancharnos a ello. Simplemente es sentir que está ahí y reconocer que elegimos volver a poner la atención en nuestra respiración. No es algo fácil, pero con la práctica se consigue. Y si nos despistamos constantemente, eso también es normal. El ejercicio simplemente es volver a centrar nuestra atención en la respiración. Y si hay otra interrupción, como por ejemplo que llaman a la puerta, pues si hay que atender la puerta se atiende y luego se vuelve a la respiración. Es decir, a volver a meditar. Y si hay cualquier ruido que de repente haya, no sé, pues que pasa un avión, por ejemplo, ese ruido, simplemente se acepta ese ruido y volvemos a centrarnos en nuestra respiración. Simplemente así. Yo ahora me voy a quedar callada para que podáis hacer el ejercicio vosotros y simplemente volveré a recordaros que elegimos centrarnos en la respiración cuando estamos meditando.
Vamos a meditar sobre unos 10 minutos aproximadamente. Se recomienda practicar mínimo unos 10-15 minutos todos los días y vamos a centrarnos en observar simplemente nuestra respiración, que puede ser agitada si estamos más nerviosos, más estresados hoy, o más calmada si estamos calmados hoy. Muy bien, pues observamos cómo el aire entra y sale. Y si estamos en un sitio como por ejemplo un parque, habrá constantemente ruidos. Simplemente es aceptar todo eso que ocurre. Es como un símil de la vida, el meditar. Todo lo que ocurre simplemente lo aceptamos porque existe ya. Entonces simplemente es aceptar la realidad que hay. Eso no significa que nos resignemos, que no hagamos nada ante ello. Simplemente aceptamos la realidad que es y siempre nos reservamos la libertad de decidir cómo actuar ante ello. Cuando estamos meditando, esto se traduce en que decidimos volver a nuestra respiración. Muy bien, pues nos enfocamos en observar nuestra respiración, cómo el aire entra y cómo sale por los orificios de nuestra nariz. Si alguien se ha despistado ya, simplemente volvemos con amabilidad a enfocarnos en nuestra respiración. Si alguien se ha despistado, volvemos a nuestra respiración sin frustrarnos, sin enfadarnos. Es un ejercicio para entrenar nuestra mente, recordamos eso. Y aceptamos, sea el ruido que sea, y volvemos a nuestra respiración. Si nos distraemos, recordamos que simplemente esto es un ejercicio para entrenar nuestra mente y volvemos a enfocarnos en observar nuestra respiración, en sentirla.
Recordamos también la espalda recta, siempre recta, relajada al mismo tiempo, pero recta. Recordad que no hay que respirar de ningún modo concreto, simplemente es observar, sentir nuestra respiración. Sentimos cómo el aire entra y cómo sale. Nos quedan unos minutitos, vamos a intentar estar súper centrados en observar nuestra respiración, en sentirla, muy centrados. Muy bien, pues ahora vamos a abrir los ojos lentamente, suavemente, y gracias por acompañarme en esta práctica de meditación hoy. Si encuentras útil este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir profundizando juntos en esta práctica y comparte este vídeo para ayudar a más gente a encontrar su paz interior y dadle también a gustar si habéis disfrutado con esta sesión. Y nos vemos en la próxima sesión.